¿De dónde sale esa pendeja que te da en el pecho cuando ves esa bandera flotando en el cielo de otro país? ¿De dónde viene esa alegría incontrolable que te sacude el cuerpo cuando nos vemos compitiendo en donde sea, en cualquier deporte? ¿Cómo se siente ser boricua? ¿Cuál es la esencia? ¿Dónde nace ese sentimiento de que somos boricua? Y eso está bien cabrón. Rubén Brothers y Three Rules Capital presentan Esencia, tu fantasía colonial. Sobre 2000 cuerdas de esencia caborrojeña descansan entre dos refugios de vida silvestre. Esas 2000 cuerdas, acariciadas por el mar, por 3 millas de playas, pintadas de ese azul que cargamos en la memoria colectiva, ahora existen para complacer exclusivamente a gringos evasores contributivos y extranjeros multimillonarios. Imagina, 900 casas imposiblemente caras, un hotel de 500 cuartos donde la noche probablemente costará más de lo que tú te haces en un mes, beach clubs, equitación, racket club, un artist village y, ¿cómo olvidarlo?, lo más esencial para nuestras vidas: golf, más golf, aún más golf y un poquitito más de golf. En esencia, un paraíso fiscal que está a tu alcance solo si llevas ahorrando como $1000 por día por 20 años. Lo esencial es invisible a los ojos. Boriquén es nuestra tierra, pero también nosotros somos de ella. Y a pesar de los 120 y pico años de explotación colonial, a pesar de toda la violencia, la represión, de todas las excavadoras, de todo el cemento derramado, todavía nos queda algo de este paraíso en la tierra. Aunque muchos de nosotros vivamos haciendo piruetas y de tripas corazones, todavía permanecemos. Ahora mismo, Boriquén está en peligro. En Puerto Rico hay como 10 hogares vacíos por cada persona sin hogar. En cualquier esquina de cualquier pueblo hay edificios enteros vacíos y olvidados en los cascos urbanos por todo el archipiélago. Hay una fuerza irracional y destructiva, mortal, que apuesta por seguir tumbando bosques para sembrar cemento donde no hace falta y después llamarle desarrollo. Si esta movida sigue su rumbo, la mayoría terminaremos más pobres que nunca y pa' colmo sin acceso a nuestros recursos. Quieren quedarse con nuestras playas y convertirlas en beach clubs para gente rica. Quieren quedarse con lo único que nos queda. Quieren consumir nuestra esencia y ya de por sí es poco lo que nos queda que podemos disfrutar sin pagar, pero encima de eso derraman sus fantasías coloniales de asentamientos tropicales que proponen proyectos como esencia. Entonces pensemos, ¿para quién es esencia? ¿Para más personajes que trae consigo la Ley 22? El megaproyecto de $2 billones apuesta a nuestra ausencia. Este proyecto es la fórmula perfecta del hipercoloniaje en Boriquén. Mientras nosotros nos vamos del archipiélago por obligación, porque vivir en nuestra tierra se ha convertido en un deporte extremo y peligroso para muchos que no pueden ni tan siquiera tener acceso a un sistema de salud, siguen apareciendo proyectos como este. En 14 años se han ido más de 600,000 puertorriqueños. Ya es obvio, el plan del modelo colonial es precisamente lo que dijeron en el chat de Ricky: un Puerto Rico sin puertorriqueños. Esencia es una maqueta,
Es el muñequito montado. Es el futuro que nos espera si no le hacemos frente a este plan. Es la consumación del modelo colonial en todo su esplendor. Un paraíso para invasores multimillonarios. Una comunidad de evasores contributivos. En cada metro de estos 2000 acres caborrojeños vive nuestra esencia. Vive la esencia de nuestra tierra. Y ellos vienen a borrarla. Quieren borrarnos y vivir de nuestro olvido. Pero, vamos, estamos claros. Llevan más de un siglo tratando de desaparecer lo que nos hace ser boricua. Y nunca, pero nunca lo lograrán. Porque nosotros somos la esencia. Y Boriquén es nuestra.